Oscurantismo, sacrificios, aquelarre y quema de brujas, fenómenos que ha buscado explicar esta oculta joyita muda, razón por la cual, además, había sido censurada durante muchos años por sus representaciones gráficas de la tortura, desnudez y la perversión sexual. Y que al día de hoy no pierde vigencia, cruda y realista, Hashan nos deja mucho de qué hablar. Hashan, si es que lo he pronunciado bien, es un docudrama sueco del año 1922 dirigido por Benjamin Christensen, el cual aborda el misticismo, la hechicería y el fanatismo de la Iglesia Católica con la Santa Inquisición, cómo desde los inicios de la humanidad la brujería ha sido una forma de explicar el mundo, desde los egipcios, los persas, hasta la época medieval. Nos habla de cómo la superstición y la incomprensión de los trastornos mentales condujeron a la histeria de la casa de brujas. Podemos ver que el director busca mostrarnos que la mayoría de los acusados de brujería posiblemente eran enfermos mentales, a quienes excluían de la sociedad para privarles de la vida. En la Edad Media era común que el sonambulismo, la cleptomanía, la histeria o un orgasmo fueran tratados como brujería, pero hoy los vemos como dolencias psicológicas a los primeros y el orgasmo como algo natural para nuestro Eros. Para explicar esto, nuestro director Benjamin Christensen se basó en el tratado más relevante que se haya publicado sobre la persecución de brujas en el oscurantismo, el Malleus Maleficarum, manual de origen alemán para los inquisidores del siglo XV. ¿Y cuál, mis amigos, es nuestro manual actual para clasificar los trastornos mentales cuyo uso precisamente es la exclusión social, no de brujas, sino de quienes padecen discapacidades mentales? ¿Cuál será? Ah, sí, el DSM-5. Cabe señalar que muy posiblemente lo que hoy llamamos hechicería y alquimia hayan sido los principios de la medicina y de la química. Los alquimistas, al intentar transformar la piedra en oro, descubrieron las aleaciones del cobre, el bronce, el hierro y el acero. Lo que en ese entonces se le llamaba magia, el día de hoy lo vemos como tecnología. De hecho, creo que fue Arthur Clarke quien dijo que la tecnología lo suficientemente avanzada sería indistinguible de la magia. Solo digo que es muy interesante cómo la Iglesia Católica perseguía a las brujas y a sus científicos, mientras que en el Islam sí se reconocía a sus grandes pensadores. Pero hombre, en el Islam no puedes beber alcohol. En el catolicismo sí puedes beber la sangre de Cristo, pero tienes que practicar el celibato. En el Islam incluso puedes tener varias esposas, bro. ¡Joder! Al ver esta película es muy fácil quedar atrapado en una especie de hechizo medieval. Vemos imágenes y secuencias muy perturbadoras. Además de deleitarnos con obras de Lacroix, es extraño que muy aparte de su mórbido realismo, esta producción tenga un muy sutil humor negro que le sacará una carcajada a más de uno, créanme. Casi olvido decir que Hashan es quizá la primera película que vio a las brujas como villanas, lo cual posteriormente sería llevado de Suecia a Hollywood, donde se vería a las brujas como representaciones femeninas sensuales y malévolas. La compañía que produjo The Blair Witch Project, el proyecto de la bruja de Blair, se llama Hashan Films, en honor a esta película. Les dejo el dato al costo. Película infravalorada, olvidada y opacada por Nosferatu y Der Golem, es tan multifacética como inclasificable que hay quienes la nombran como terror, la clasifican como drama, como falso documental, como comedia. ¿Qué será, amigos? Compártanme en los comentarios. Nos vemos en la próxima.